de la barra, ¿está bien? Entonces, ahí yo tengo un peso, una fuerza de 100 newton que está yendo hacia abajo. Luego, como este cable está sujetando esta barra para que esté en equilibrio, si no esto se cae, ¿no? Obviamente. Ahí existe una tensión en ese cable. Luego, ¿qué más tenemos? No tenemos más, ¿verdad? Aquí está una fuerza en el otro extremo de 100 newton. Entonces, esas son todas las fuerzas que están actuando. Ahora, entonces vamos a proceder a dibujar los valores. Si se dan cuenta aquí, el punto B, del punto A al punto B, en el enunciado nos dice que vale 5 metros, ¿no? Entonces, desde el punto de apoyo A hasta B es 5 metros. Ahora, y desde B a C vale 3 metros, ¿verdad? Entonces, de B a C es 3 metros. Ya estamos ubicando todos los datos que tenemos. Ahora, entonces significa que la longitud total de la barra es 5 más 3, ¿verdad? Que es 8. Por lo tanto, la longitud, o mejor dicho, el punto donde está ubicado este 100 newton, que es el peso de la barra, tiene que estar en la mitad de toda la longitud. Entonces, desde este punto hacia el punto de apoyo de aplicación de esta fuerza, tiene que ser 4, ¿verdad? Es la mitad de la longitud total. Ya tenemos ubicada todas las fuerzas. Ahora, ¿qué se procede a hacer? Lo siguiente. Se procede a hacer, como cualquier ejercicio de física, siempre hay que adoptar un sistema de referencia, ¿verdad? XY. Ahora, en este punto de aquí, en el punto B, estás aplicado la tensión, ¿verdad? Entonces hay que intentar hallar respecto a qué ángulo, respecto a un sistema de referencia que es X horizontal y Y vertical, cuánto vale este ángulo, ya sea respecto al eje Y como respecto al eje X. Tenemos que encontrar ese valor del ángulo de la tensión para poder descomponer el vector. Si no, no se puede trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar ese ángulo? Y es fácil. Observen aquí. Esto es vertical, ¿verdad? La pared es vertical y el cable es la línea de la tensión, del vector tensión. Entonces, entre la vertical y la línea de tensión existe esos 74 grados, ¿verdad? Entonces, lo mismo debe ocurrir aquí entre la tensión y el vertical, o la línea vertical, el eje vertical, debe existir ese mismo ángulo, que es de 74. Entonces, de esa manera yo ya pude encontrar un ángulo de inclinación del vector tensión respecto al sistema de referencia que estoy adoptando, que siempre es Y vertical y X horizontal, ¿verdad? Entonces, de esa manera puedo encontrar ángulos. Ahora, ya tengo el ángulo necesario para poder descomponer T. Como F está yendo verticalmente hacia abajo y 100 newtons está yendo verticalmente hacia abajo, significa que no tiene componentes, mejor dicho, que significa que solamente tiene valores en Y, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de descomponerlo. Ahora, aquí viene la diferencia entre resolver esto, que es lo mismo que el anterior, una barra con reacción y eso, pero cuando hay peso incluido. En este caso hay peso de la barra. ¿Qué se procede a hacer? Se procede a hacer sumatoria de momentos igual a 0. Esa es la tercera condición de la estática, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. ¿Cuál es mi punto A? Es este de aquí. Este es mi punto A, aquí lo dice, ¿verdad? Punto A es ese. Entonces, ¿a qué va a ser igual la sumatoria de momentos en ese punto? Va a ser igual a todos los momentos que realizan todas estas tres fuerzas. Entonces, la tensión T, la fuerza de 100 newton y la fuerza de 100 newton igual. O sea, el peso de 100 newton y la fuerza de 100 newton. Ahora, si lo hacemos, ¿a qué es igual el momento? El momento es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Eso ya tienen que saberlo. Fuerza por distancia. Entonces, esta distancia tiene que ser una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Eso tienen que recordar, ¿verdad? Entonces, si hacemos la sumatoria, me queda todo esto. ¿Por qué? Porque de la siguiente manera van a ver. Si observamos, la tensión tiene componentes verticales y horizontales, ¿verdad? Si lo proyectamos en el sistema de referencia cartesiano. Entonces, esta tensión de aquí, la que estoy marcando, es vertical, ¿verdad?
Su línea de acción es toda esa línea segmentada que se está viendo. O sea, tiende ahí hasta más abajo, como también hasta más arriba. ¿Está bien? Ahora, esa línea de acción, mejor dicho, esa es la línea de acción de la componente vertical de la tensión. Entonces, el momento de fuerza de esa tensión va a ser igual al valor de esa componente por la distancia perpendicular desde la línea de acción de esa tensión hacia el punto. ¿Y cuál es esa línea de acción? Es esta de acá, ¿verdad? Esta de acá. Esta es la línea de acción X, digamos. Entonces, el momento de esa tensión va a ser igual, el momento, digamos, aquí, va a ser igual a esa tensión en Y por esa X, ¿verdad? Porque esa es la distancia perpendicular a esa línea de acción de esa fuerza. Aquí están formando 90 grados. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto vale esa TY? Si vemos como el ángulo de 64 barres respecto al eje Y, la tensión en Y va a ser igual a ¿cuánto? Tensión en Y es igual a tensión por coseno de 74, ¿verdad? Por X. ¿Y cuánto vale X? ¿De dónde podemos encontrar este valor de X? Si observan aquí bien, aquí se está formando un triángulo, ¿verdad? Ahí se forma un triángulo con un ángulo de inclinación de 37. O sea, si lo traslado aquí, se está formando algo así. Un triángulo rectángulo, donde aquí tiene 37 grados. Y aquí, ¿cuánto vale? Si se dan cuenta, vale 5, ¿verdad? Entonces, 5 sobre, ¿cuánto vale aquí? Vale X, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale este valor de X? Ese valor de X es el que necesito para hacer el momento. Entonces va a ser X, si le aplico coseno a ese ángulo de 37, ¿a qué es igual? El cateto adyacente, que es X, sobre hipotenusa, que es 5. Entonces, X es igual a 5 por coseno de 37, ¿verdad? Entonces, esto entra y multiplica aquí. Si se dan cuenta, t por coseno de 74 por 5 por coseno de 37 es el valor que está acá, ¿verdad? Es este valor. ¿Y por qué negativo? Porque el momento que está realizando esta componente vertical respecto a este punto está yendo en ese sentido, ¿verdad? Y ese sentido es el sentido contrario al que asumimos. Entonces, por eso es negativo. Y lo mismo sucede con este valor de aquí. ¿Este valor de aquí cuál es? Este valor de aquí es la componente horizontal del vector t. Voy a borrar lo anterior. Miren. Esta componente horizontal igual está realizando momentos respecto a este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su línea de acción es todo esto de acá. Todo esto de acá. Y la distancia perpendicular desde este punto A hacia la línea de acción de eso es todo este valor, ¿verdad? Que vamos a llamarle Y, digamos. Vale eso. Y si se dan cuenta es lo mismo que aquí. Vale esto. Y. O sea, en otras palabras, es este valor que está acá, en el triángulo que extrajimos anteriormente, este triángulo que se forma. Entonces, en la tensión en X, como el ángulo está barriendo respecto al eje Y, entonces la tensión en X va a ser tensión por el seno de 74. Por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? Es el valor de Y. ¿Y cuánto vale Y? Aquí vemos, como es opuesto a 37, entonces va a ser 5 por seno de 37, ¿verdad? ¿Y por qué negativo? Porque lo mismo. Esta componente de tensión está realizando un momento respecto a este punto que va dirigido, o sea, que intenta hacer rotar en ese sentido, ¿verdad? Intenta hacer rotar en ese sentido. Y ese sentido es contrario al signo que asumimos. Por eso es negativo. ¿Está bien? Entonces ahí ya encontramos los dos momentos que realiza el vector tensión, que son estos dos. Esto y esto de acá es el momento que realiza este vector tensión inclinado respecto a ese punto. Luego, ¿qué otras fuerzas están haciendo momento? Y observamos, está haciendo el de 100 y está haciendo el otro de 100, ¿verdad? Entonces ahí vemos, como este vector está yendo hacia abajo, su línea de acción es así, ¿verdad? Así.
Esa es su línea de acción. ¿Y cuál es la distancia que forma 90 grados con esa línea de acción respecto al punto A que estoy realizando un momento? Observamos, ¿cuál es? Es este valor de aquí, ¿verdad? Es este valor. Entonces, ese valor va a ser A, digamos. ¿Y cómo encuentro yo ese valor? Observamos. Se forma un triángulo aquí, nuevamente. Un pequeño triángulo. Voy a borrarlo aquí. Que parece que es ese. Es el mismo, solamente que con dimensiones reducidas. Si vemos, aquí, de ese pequeño triángulo, su distancia vale 4, ¿verdad? Porque como el peso de 100 está aplicado en la mitad de la barra, en la mitad de la longitud de la barra, entonces es 4. Entonces aquí vale 4. Y lo que voy a encontrar ahora es A. Entonces, como aquí era así, aquí va a ser A. Entonces lo mismo, A va a ser igual a 4 coseno de 37, ¿verdad? Entonces, el momento va a ser 100 por esa distancia. Entonces va a ser 100 por 4 coseno de 37. ¿Y por qué signo positivo? Porque si vemos el momento que está realizando esta barra, mejor dicho, este peso de 100, está intentando hacer rotar en ese sentido, ¿verdad? Y ese sentido de rotación es el mismo que asumimos aquí. Por eso es positivo. Luego seguimos con las otras fuerzas. ¿Qué otra fuerza hay en el sistema? Tenemos la última, que es la fuerza F, ¿verdad? La fuerza F. Entonces ese valor de fuerza F está realizando un momento. Va a ser fuerza por la distancia perpendicular a esa fuerza, la línea de acción de esa fuerza. ¿Y cuál es su línea de acción? Vemos. Como está yendo hacia abajo, su línea de acción es todo esto. Desde ese infinito hasta ese infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde forma 90 grados respecto al punto A? Vemos que esta distancia aquí está formando 90 grados, ¿verdad? Entonces, esta distancia es la distancia que está haciendo momento esa fuerza de 100, que le voy a llamar A de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale ese A? Y ahí vemos, nuevamente se forma un triángulo rectángulo. Y sigue manteniendo esos 37 grados. Lo único que cambia es el valor de este de acá. ¿Cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo? Vale toda la longitud de la barra, ¿verdad? Que es 8. Entonces, ¿cuánto vale ese 9A? Va a valer 8 coseno de 37. Y aquí está. 100 por ese brazo A, que es 8 por coseno de 37, es el momento que realiza esa fuerza F. Y positivo, ¿por qué? Porque respecto a ese punto A, esta fuerza, como está yendo hacia abajo, va a intentar hacer rotar en ese sentido, ¿verdad? Y es el mismo sentido de rotación que asumimos positivo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? Entonces, si nadie tiene duda, seguimos. Si se dan cuenta aquí, ya está directo para despejar la variable, ¿verdad? Que es lo que nos pedía. Hallar la tensión, dice. Entonces la tensión ya está dada, porque los otros son puros números. Simplemente factorizar la t, factorizo la t y despejo y me queda de esa manera. Entonces el valor de t es igual a 240 newton. Y ahí estaría la respuesta. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Repito, cuando vean mejor dicho, cuando vean peso de barra, ya Una tienen... pregunta rápida, ¿por qué en todos los... No, no te escucho. No te escucho. ¿Por qué en todos los... cuando multiplicas 5 por el ángulo, por qué en el primero usas seno y en el resto usas cos? Este seno de aquí, ¿ese? Sí, Ya, veamos nuevamente. Veamos esto de acá primero. Esta tensión de seno de 74, ¿qué es? Si vemos la tensión y vemos la función seno, entonces observamos, este 74 está barriendo
respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, ahorita, ya. Entonces, esta tensión seno de 74, ¿cuál es? ¿Es la proyección en Y de T o la proyección en X de T? ¿Cuál es? Digamos, aquí arriba lo voy a dibujar igual. Ahí, ¿verdad? Entonces, si vemos que es seno, es la proyección de TX, mejor dicho, es la proyección horizontal de T, ¿verdad? Es TX. TX es igual a T por el seno de 74. Hasta ahí bien, ¿verdad? Ahora, esa tensión en X Sí, tiene que realizar momento. Esa tensión en X tiene que realizar momento. ¿Y cuál es la distancia perpendicular desde la línea de acción de esa tensión en X hacia el punto A? ¿Cuál es? ¿Puedes darte idea o no? Mira, esta tensión X es esta que está tirada, ¿no? Esta segmentada roja. Su línea de acción va así, hasta el infinito y hasta el infinito. Respecto al punto A, que es este de acá, la línea de acción es esta, ¿verdad? Le voy a hacer con rojo. La línea de acción es esta de aquí. Esa ahí le voy a hacer así más grueso. Esa la vamos a llamar A, ¿verdad? Esa es la línea de acción porque aquí, mejor dicho, esa es la distancia. Porque esta distancia con la línea de acción de la fuerza forma 90 grados, ¿no ves? Ahora, ¿cuánto vale esa distancia A? Y es ahí donde sale este seno. ¿Por qué? Porque mira, si observamos aquí, esta distancia A es la misma que hay aquí, desde el punto donde nace la fuerza hacia aquí, ¿verdad? Aquí está formando 90 grados igual. ¿Te das cuenta? Y aquí se forma un triángulo rectángulo, que lo voy a aislar aquí, así. Donde aquí, estos 37 grados están acá, ¿verdad? Y A está acá. Entonces A está aquí. ¿Y cuánto vale esta hipotenusa? Observamos, aquí está 5, ¿verdad? Porque desde el punto A hacia el punto donde está aplicada la tensión, vale 5 metros, lo dice aquí hasta el enunciado. Entonces aquí vale 5. Ahora, ¿cuánto vale este valor de A? Si yo veo es un triángulo rectángulo, entonces si yo le aplico seno a 37 a ese ángulo, mejor dicho, si le aplico seno a 37, va a quedar seno de 37 es igual a ¿cuánto? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces A es igual a 5 por seno de 37. De ahí es donde sale ese seno. ¿Está bien? Y esto multiplicado por esto es todo el momento que realiza. ¿Está bien? De ahí sale el seno. En cambio, ¿por qué aquí sale coseno? Aquí también. Y aquí, sí, sí. porque las otras fuerzas son verticales. Entonces las líneas, las distancias perpendiculares a la línea de acción verticales siempre van a ser estas horizontales, ya sea hasta aquí, ya sea hasta aquí, o ya sea hasta aquí. Y si te das cuenta, todo es horizontal a coseno, mejor dicho, es horizontal a 37 grados. Entonces la función que relaciona es el coseno. Por eso es que todas estas repite coseno. Simplemente es analizar el triángulo que se forma respecto a cada distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Logré despejar tu duda o no? Sí, sí, sí. Ahora sí, gracias. Listo, belleza. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces de esa manera tienen que proceder cuando vean peso, en una barra o lo mismo. El anterior ejercicio igual pueden resolverlo así, pero no lo quise hacer porque hay mucha fuerza y llena mucha lava. Pero la forma más fácil cuando no hay peso es hacerlo de la anterior forma, como vimos en el anterior ejercicio, simplemente haciendo sumatoria de fuerza igual es a cero. En cambio, cuando hay el peso aquí, ya tienen que aplicar momentos, sí o sí, porque esta fuerza de 100 respecto a este punto realiza un momento menor que a este de acá, ¿verdad? Entonces no se puede sumar
vectorialmente nulo. ¿Está bien? Tiene que cumplir la tercera condición de la estática, que es la sumatoria de fuerzas de momentos igual a 0. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir. Ahora, aquí. De acuerdo a la figura, calcular el valor de P para que el sistema se encuentre en equilibrio. Y tenemos eso de ahí. Ahora, lo que nos pide calcular es esta flecha. ¿Cuánto vale el valor de este vector? El valor P. Y tenemos el peso de este bloque, que vale 45, ¿verdad? Que estaba aplicado en ese punto. Entonces, esto lo voy a hacer más acá para que se note. Entonces, ahí tenemos un vector de 45. Luego, en cada una de estas cuerdas existe tensiones, ¿verdad? Como en este punto este vector 45 está jalando hacia abajo, entonces en esta tensión, en esta cuerda, mejor dicho, aquí, en este cable, tiene que existir una tensión que va hacia arriba, ¿verdad? Que anula a este peso. Entonces, a esa va a llevarle tensión 1. Y aquí lo mismo. En este cable, como es otro, estos puntos de contacto son como nudos, entonces ahí ya dejan de ser la misma cuerda. Por lo tanto, aquí va a ser una cuerda, va a ser tensión 1, aquí es otra cuerda, entonces tensión 2. Y como esta tensión 2 está aplicada en este extremo de esta cuerda, en este extremo va a estar en el mismo valor, pero en sentido contrario, ¿verdad? Para que internamente las tensiones se anulen y así el sistema está en equilibrio, el sistema propio de la cuerda, no se rompa. Luego tenemos otra tensión 3 en esta cuerda y por último tenemos el peso P que está yendo hacia abajo. Esas son todas las tensiones, todas las fuerzas que están funcionando, que están siendo aplicadas en este ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide calcular el valor de P. Entonces, nuevamente, como aquí vemos puntos donde se conectan varias fuerzas, sí o sí necesitan hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, un diagrama de cuerpo libre consiste en trasladar las fuerzas con sus ángulos, ¿verdad? Respectivos. Entonces, vamos a trasladar el vector peso, que es 45 newton. Luego tenemos la tensión 1 que va en ese sentido de dirección y la tensión 2 que va horizontalmente. Ahora, ¿qué ángulo tiene la tensión 1? Observamos, el propio dibujo nos da que aquí vale 60 grados, ¿verdad? Y aquí nuevamente entra lo que les digo. Estos 60 está formado entre una horizontal y el cable. Y el cable es la línea donde está el vector tensión. Entonces esos 60 grados está formado entre una horizontal y la línea del vector. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre debe cumplirse lo mismo. Estos 60 grados tienen que estar entre la horizontal y la línea del vector. Entonces ahí se va a repetir los 60 grados, ¿verdad? Entonces ahí se van a repetir. Pero ahora, como en este punto, como en esto ya no hay más ángulos, mejor dicho, vectores inclinados, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre 2, que es en este punto aquí. Trasladamos los vectores, vamos a tener el vector P, que está yendo hacia abajo, que es lo que nos pide encontrar. Luego vamos a tener la tensión 3, que está yendo en ese sentido y dirección. Y vamos a tener la tensión 2, que está yendo en ese sentido, negativo de la X, y vale lo mismo que esté acá, ¿verdad? Entonces, esos son los dos diagramas de cuerpo libre que tenemos que resolver. Ahora, ¿por qué aquí es 30? Porque lo mismo. Estos 30 grados están formados entre la horizontal y la línea de la tensión 3. Entonces, entre la horizontal, que es X, y la línea de tensión 3, está formado esos 30 grados. ¿Ven? De esa manera ya encontramos los ángulos respectivos de cada tensión inclinada. En cambio, tensión 2 y peso no hay necesidad de componer, ¿verdad? Están tirados sobre los ejes respectivos. Ahora, entonces para el diagrama de cuerpo 1, el diagrama de cuerpo libre 1, hay que hacer sumatoria de fuerzas en X y Y igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser, observamos, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? Es tensión 2 positiva y la proyección de tensión 1 en X, que es negativa, ¿verdad? Porque está yendo en el signo negativo de las X. Entonces va a ser tensión 2 menos la proyección de T1 en X. Pero como ya sabemos calcular directamente y como el ángulo está barriendo respecto al eje X, tensión 1 en X es igual a tensión 1 por coseno de 60, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, lo mismo.
proyectamos y vemos que tensión 1 en y peso de 45 son las fuerzas que están actuando en el eje Y. Entonces, vamos a tener que tensión 1 en Y positivo menos 45 es igual a 0. Y tensión 1 en Y es igual a ¿qué? A tensión 1 por el seno de 60, ¿verdad? Porque el ángulo está barriendo respecto al eje X. Entonces va a ser tensión 1 por el seno de 60 menos 45 es igual a 0. De aquí yo puedo despejar que tensión 1 por seno de 60 es igual a 45, ¿verdad? Porque 45 está restando, va a pasar a sumar. Y de ahí despejo tensión 1 y es igual a 45 sobre el seno de 60. Ahora, este valor es el valor de T1, ya está calculado. Y si se dan cuenta aquí, los dos diagramas de cuerpo libre se relacionan con T2, ¿verdad? T2 aquí y T2. Entonces necesitamos saber el valor de T2 para encontrar el valor de P. Entonces, ¿de dónde puedo encontrar T2? De la primera ecuación. Si se dan cuenta, T2 menos T1 coseno de 60 es igual a 0. Y T1 ya tengo el valor aquí, 45 sobre seno de 60. Entonces, de aquí yo despejo T2 y como esto está restando va a pasar a sumar y queda de esa manera. T1 reemplazo todo este valor de aquí y me da que T2 es igual a 15 raíz de 3 Newton. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre 2, voy a tener sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Lo mismo porque está en equilibrio. Entonces aquí, la tensión 3 se proyecta en el eje X y va a ser igual a tensión 3 en X. Y se proyecta en el eje y va a ser igual a tensión 3 en Y. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? Son tensión 3 en X y tensión 2, ¿verdad? ¿Y cuánto vale tensión 3 en X? Vale tensión 3 por el coseno de 30, ¿verdad? Porque 30 está barriendo respecto al eje X. Entonces va a ser igual a menos tensión 2, porque tensión 2 está yendo en el signo negativo de X, más tensión 3 por coseno de 30. Y eso es igual a 0. Lo mismo, sumatoria de fuerza en Y, tensión 3 en Y está yendo hacia arriba, positivo, y peso está yendo hacia abajo, negativo. Entonces, tensión 3 en Y es igual a tensión 3 por el seno de 30 menos peso. De aquí yo despejo peso, o P, vector P, y es igual a tensión 3 por el seno de 30. Entonces, esta fórmula me va a ayudar a determinar el valor de P. ¿Y de dónde puedo encontrar el valor de tensión 3? De aquí, de la primera ecuación del diagrama de cuerpo libre 2, ¿verdad? Se dan cuenta, está relacionado tensión 3 con tensión 2, y tensión 2 ya la conozco de haber analizado el diagrama de cuerpo libre 1. Entonces despejo tensión 3 de ahí y me queda que es tensión 2 sobre coseno de 30. Reemplazo el valor de tensión 2 y me queda que tensión 3 es igual a 30. Entonces estos 30 los reemplazo en la ecuación de P y me queda que es 30 seno de 30. Por lo tanto P vale 15. Entonces, ¿cuánto es el valor de P para que el diagrama de cuerpo libre esté en equilibrio? Es igual a 15. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda?